Bien, es una bendición poder estar una vez más en esta mañana con ustedes compartiendo estos temas tan particulares que llevan por títulos ¿por qué no? Y es de alguna manera un levantarnos, una expresión bíblica ante las diferentes circunstancias que nosotros estamos viviendo en nuestra sociedad, ¿verdad? Un saludo cordial a todos los amigos y hermanos que nos siguen a través de la internet. Así que siempre es grato también saber de que a través de esta vía y las redes sociales podemos también llegar a muchas personas. La semana que pasó estuvimos hablando, el pastor Miguel Guimet estuvo compartiendo un poquito acerca de lo que es la píldora del día siguiente, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en esa sesión, en esa reunión? Levanten la mano los que estuvieron la semana pasada. Muy bien. Y qué bueno es poder saber que llegamos a la conclusión de que efectivamente la píldora del día siguiente finalmente es abortiva, ¿verdad? Y hoy día vamos a hablar un poquito también acerca de ese tema. Algo pequeño porque tenemos que hablar acerca del aborto. ¿Por qué no al aborto? Hoy estamos viviendo tiempos difíciles y para serles honestos, el aborto viene en aumento cada vez más y más. Y entonces vi un cuadro estadístico de las prácticas de aborto de hace unos 10 o 15 años versus las prácticas de hoy. Y hemos notado que hay una abismal diferencia entre personas, entre féminas, entre mujeres que están cada día más practicando lo que es el aborto. Llámese de repente por diferentes casos, diferentes motivos, pero están teniendo este tipo de prácticas. Y vamos a ir hablando un poquito acerca del tema en esta ocasión. Les he traído un poco de estadísticas y vamos a observar, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud mencionan que el 25% de embarazos termina en abortos. Vale decir que prácticamente 1 de cada 4 embarazos finalmente terminan en abortos. Miren ustedes, y estos son datos actuales, que de todos los embarazos en el mundo, el 25% finalmente termina en abortos. Por otro lado, mencionan también que las mujeres de 18 a 24 años son las que más interrumpen el embarazo. Mire usted, en este caso, el rango de edad y las estadísticas tan abismales como antiguamente no era tanto. Y se dicen las tendencias de que van a estar reduciéndose a 17 y 16 años. Hoy, de 18 a 24, es el mayor número de incidencias en cuanto a lo que es abortos. Por otro lado, solo en los Estados Unidos, mencionan los estadistas, donde el aborto es legal, escuchen con atención, cada tercer bebé muere víctima del aborto. Esto representa 6 millones de bebés asesinados al año, 4.400 cada día y 1 cada segundo. Vale decir que mientras nosotros estábamos cantando al Señor en esta mañana, en estos minutos y segundos que hemos estado juntos, pues entonces muchas prácticas de aborto se han venido dando, porque según las estadísticas, 1 cada 20 segundos al día, en este caso, muere. De tal manera que se abortan 40 niños que pasaban el 5.º mes de embarazo. Y el 98% de los casos se llevan en casos tal vez de control de natalidad, entre comillas, el 2% solo por casos de violación. Solo en los Estados Unidos funcionan 3.000 centros abortivos y de estos 400 de ellos deben luego dar ayuda psicológica a las mujeres porque sufren aspectos post-aborto. Y entonces hay muchos lugares, hay muchos nosocomios donde pueden hacer legalmente el aborto, pero lamentablemente también de la mano tienen que estar contratando psicólogos, gente en temas de salud mental por las secuelas que éstas traen. Si nosotros hablamos aquí en el Perú, pues permítanme brindarles algunos datos que tienen en este caso que ver con nuestro Perú. Según el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales, donde el aborto está prohibido aquí en el Perú, inclusive está penado con pena de cárcel, se cometen 410.000 abortos al año. Y este se ha convertido, escuche con atención, mujer, en la tercera causa de muerte de las mujeres. El primero, el cáncer, cuello uterino y todo lo demás, pero la tercera causal de muerte, de incidencias, son, en este caso, mujeres que practican el aborto. Qué terrible, ¿verdad?
qué terrible realidad la que el día de hoy estamos viviendo. Y cuando estaba revisando un poquito acerca de la historia, me sorprendió de que en el Imperio Romano, si nosotros queremos ver un poco de historia, se practicaba el aborto en forma libre, porque menciona la historia que cuando había una pareja que no quería tener un niño, pues bien, simplemente daba luz, agarraban al niño como si fuera un desecho y lo colocaban en las calles. Y mencionan que era muy popular, era muy común ver a niños o a niñas simplemente desangrándose, simplemente de repente quedándose asfixiadas o sin ningún tipo de atención en las calles de Roma, y esa era la realidad que se vivía en esos tiempos. Aborto que hoy día se quiere legalizar. Hay nociones en el Congreso peruano donde están buscando abortos terapéuticos, están buscando alternativas, aborto para mujeres que son violadas, abortos para mujeres que son violentadas, y entonces ya está en boga. ¿Y saben qué, queridos hermanos? 58 países en el mundo ya han aceptado el aborto como algo natural y como algo legal. Entonces la situación se está dando con bastante fuerza y con bastante agudeza. ¿Por qué nosotros, por qué la iglesia, por qué la Biblia menciona no al aborto? ¿Por qué? Porque realmente este tema no es de nosotros, para ser honestos, sino este es un tema que nace de las Escrituras. ¿Por qué la Biblia nos puede decir que no es al aborto? Pues bien, permítame por favor su paciencia y vamos a ver 5 aspectos importantes. En primera instancia, ¿qué es el aborto? El aborto, queridos hermanos, dentro de los términos médicos, tiene que ver con el acto voluntario de terminar con el embarazo. De tal manera, antes que el feto haya alcanzado la capacidad propia de vivir independientemente, es decir, cuando la mujer acepta, contrata o simplemente induce a la pérdida de dicho embarazo. Dicho de otra manera, dicho de otra forma, es acabar con la vida de un niño o un ser humano en formación y desarrollo. Yo decido voluntariamente, en este caso, detener el proceso de crecimiento, el proceso de embarazo. Y entonces acabo con la vida del niño o el ser humano. Es un asesinato de una víctima inocente, de alguien que no puede protegerse, de alguien que no puede pedir sus derechos y que simplemente no puede protegerse a sí mismo. Entonces yo decido terminar con su vida. Eso es el aborto. Ahora bien, hay 3 tipos de abortos. No todos de alguna manera son nocivos, porque seguro usted ha tenido algún tipo de experiencia. La primera clase de aborto tiene que ver con el aborto involuntario, por ejemplo. Y este aborto involuntario, conozco varias damas que han tenido este problema, obedece a causas maternas o ovulares del óvulo fecundado que producen finalmente la muerte del huevo y posteriormente su expulsión. Y muchas mujeres han sufrido temas como estos, embarazos que no se completaron y finalmente abortos involuntarios. El que les habla ha tenido una experiencia así. Mi esposa, cuando teníamos nuestro segundo bebé, ella se embarazó del tercer bebé, era mujercita, y lamentablemente no se cristalizó por un tema que estábamos teniendo mucho trajín, y los médicos mencionaron tuvo un sangrado y dijeron, señores, ustedes lamentablemente han perdido a su bebé. Y entonces fue triste. Recuerdo que a mi esposa le afectó 2 o 3 meses. Y es por eso que cuando personas me preguntan y me dicen, ¿cuántos hijos tienes? Yo usualmente digo 5. Y entonces me quedan mirando y me dicen, pero si yo conozco 4, ¿cómo es que tú tienes 5? Entonces algunos, de repente por ahí mal pensados, piensan que yo tenía una canita al aire o de repente que tenía una vida poco accidentada, ¿no? De repente el pastor ha sido medio terrible, ¿no? Pero no se trata de eso, sino que siempre consideramos de que ella también es parte de la familia, sino que ahora está en la presencia de Dios. Bueno, fue involuntario, no se quiso, un aborto involuntario. Pero hay abortos provocados o inducidos, y estos abortos es un acto voluntario, directo o indirecto, ya sea de un médico o un empírico, donde finalmente la mujer decide no tener al hijo, y finalmente la expulsión. Este aborto puede ser clandestino. Entonces hoy día tú observas de repente en los postes y colocan atraso menstrual. ¿Has visto? ¿Alguno de ustedes ha visto? Levanten la mano quien ha visto esos anuncios en los postes, ¿no? Aquí mismo en las esquinas, en el bulevar, usted va y dice atraso menstrual y ponen un número celular.
¿De qué se trata? Bueno, son personas empíricas o de repente hasta inclusive médicos, porque conozco algunos, que ellos practican el aborto de una forma clandestina. ¿Por qué? Porque desafían las leyes del Estado. El Perú, ustedes saben que el aborto está penado y con pena de cárcel inclusive, pero lamentablemente no se regula. Hay mucha gente que lo practica y que solamente se preocupan cuando hay una muerte. Por ahí una mujer que practicaba el aborto murió, ahí recién las leyes llegan, recién el periodismo y recién ahí se mueve. Mientras tanto, siguen haciendo una vida clandestina, finalmente el ejercicio ilegal de lo que vendría a ser, en este caso, la medicina, ¿no? Pero hay otros casos que son legales, y es el aborto realizado bajo el amparo de leyes del Estado. Y yo les mencioné que existen 58 países como México, Estados Unidos, entre muchos otros, que ya en este caso se ha legalizado y mencionan en todo caso que las autoridades tienen control, entre comillas, de estos abortos. En tercer lugar, la otra clase de aborto es el aborto terapéutico. Y se dice que se realiza generalmente cuando la vida de la madre está en peligro. Entonces dicen, la mamá está en peligro, entonces hay que matar al bebé. La mamá está en peligro, ella es el bien mayor, al niño no se le conoce, si saldrá mal formado, qué sé yo, o de repente fue producto de lo que sea, una violación, lo que sea. Eso es simplemente externo. Ok, vamos a salvar a la vida de la mujer. Y finalmente hacen el aborto terapéutico. Ahora bien, estas son las clases de aborto. La segunda pregunta es, ¿por qué muchos optan por el aborto provocado? ¿Por qué? ¿Por qué muchos optan por el aborto provocado? Y las estadísticas mencionan que la mayor incidencia de abortos no son dentro del matrimonio, sino son fuera del matrimonio. Y este es algo interesante porque la Biblia nos habla de que solo hay una forma legal, correcta, delante de la presencia de Dios en la cual nosotros podamos tener intimidad sexual. Y esta es dentro del marco del matrimonio, entre un esposo y una esposa. No existe otra, de repente, alteración, no existe otra probabilidad, no existe otra, de repente, justificación para poder tener intimidad sexual. No existe. Inclusive Abraham en la antigüedad, él quiso tener intimidad sexual para supuestamente solucionar un problema espiritual y tuvo problemas. Ustedes recuerdan Ismael, y de ahí nace todo lo que vendría a ser el pueblo islámico, y es todo un tema, ¿no? Que de repente en su momento se va a compartir también acá, o también lo hemos hecho. Pero ¿qué sucede? Nunca Dios estuvo de acuerdo con, en este caso, la sexualidad fuera del matrimonio. Entre jóvenes que tienen intimidad, Dios llama a eso fornicación. Entre hombres casados que tienen intimidad fuera del matrimonio, Dios llama a eso adulterio. Y entonces no hay algo tipificado en cuanto a lo que es fuera del matrimonio que esté visto bueno o que esté de alguna manera avalado por Dios en lo absoluto. Y es interesante que la mayor cantidad de incidencias de abortos son justamente de personas que, ¿por qué? Porque son muy jóvenes, porque de repente tuvo una cana al aire el hombre, o la mujer de repente le fue infiel al marido y finalmente tuvo un embarazo. ¿Por qué muchos optan por el aborto? En primera instancia, por los derechos de la madre. Y eso es lo que hay un grupo feminista que es el que está luchando para decir lo siguiente. Ellas hablan mucho de los derechos de la mujer y que la mujer puede elegir y que la mujer tiene que elegir. Y entonces mencionan que prácticamente ese ser o de repente esa célula que está dentro de ella, como le pertenece a ella, entonces ella puede hacer con ella lo que crea conveniente. Y el bien mayor o el concepto mayor es lo que ella decida. Los derechos de la madre es lo que menciona, sea porque no tienen con qué alimentarlo, porque ya tienen demasiados hijos, está en su derecho a interrumpir el embarazo, y entonces son argumentos que ellas utilizan y finalmente dicen hay que asesinar al bebé, puedo abortarlo. Y esto es lo que están mencionando. Hay otro concepto que es el concepto médico de que un embrión o feto no es humano. Y eso lo hemos venido escuchando. La semana que pasó el pastor Miguel Jiménez nos habló un poco del tema y permítame ilustrarlos un poco. Dicen, entre comillas, los expertos que justifican la práctica del aborto, que desde el punto de vista médico y legal el embrión y el feto son simplemente partes del cuerpo de la madre y por lo tanto no es un ser humano, que es totalmente equivocado, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque cuando ingresa, en este caso,
el espermatozoide y se encuentra con el óvulo, ya es un embrión. Ellos dicen, no, tiene que llegar a implantarse en el útero para que recién sea un embrión. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque ya desde que se encuentra el espermatozoide con el óvulo, ya tiene un código genético. Ya en este caso es un embrión, es un ser humano. Entonces no podemos validar el concepto de que de alguna manera no es un ser humano o no es un embrión. Totalmente equivocado. Eso lo vengo escuchando por varios científicos, inclusive con el tema de la píldora del día siguiente, que ellos mencionan que como no está implantado en el útero, entonces no es un ser humano. Falso, totalmente falso. Por eso inclusive existen los embarazos llamados ectópicos. Y estos embarazos ectópicos son los que se dan en las trompas de falopio, cuando todavía no ha sido implantado en el útero. ¿Por qué? Porque son ya un ser humano, porque ya tiene un código genético. Entonces, obviamente, esto es totalmente no justificable. En tercer lugar, van a decir por incesto y violación. Y estos casos son difíciles. Hay muchas propuestas, en este caso legales, que pronuncian y dicen, bueno, cuando la madre ha tenido una violencia, deberían en todo caso interrumpir el embarazo. Son casos difíciles, pero obviamente tenemos que hablar sobre el bien mayor y es la criatura. Y eso lo vamos a ver al final. 4, por situaciones adversas que enfrenta la madre. Y entonces la mamá dice, tengo el abandono de la pareja, ¿cómo voy a poder tener esta criatura? Mejor lo aborto. Otros dicen, no, la presión de los padres. ¿Cómo voy a presentarme a mi padre y voy a decirle que estoy embarazada? O de repente los padres se enteran y dicen, no, lo primero que tenemos que hacer es abortar a esa criatura. Y dan dinero, la llevan a un lugar que estos dicen atraso menstrual y finalmente abortan. ¿Por qué? Porque finalmente los padres, de repente por vergüenza, ya sea por diferentes aspectos, no quieren que su hija pueda tener, o su hijo pueda tener un concepto, un episodio como este. O de repente la presión laboral. Ustedes saben que hay muchas empresas que lamentablemente cuando una dama se embaraza, entonces al paso del tiempo le restringen o le cortan el vínculo laboral. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, esta mujer ya se embarazó, va a tener permiso postnatal, van a ser 6 meses que va a estar fuera de la empresa, luego tengo que darle 1 hora de lactancia y todas las consideraciones, entonces no me conviene, mejor corto en este caso con la relación contractual laboral. ¿Y qué es lo que pasa? La mujer, para no perder su trabajo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Aborta. O de repente otras personas por presiones profesionales. Una chica universitaria está casi por concluir la carrera, está a la mitad de la carrera. Yo no puedo en este caso dejar de estudiar, yo no puedo dejar de ser profesional. Entonces mejor aborto. Muchas mujeres no quieren en este caso asumir la responsabilidad y sienten que un hijo va a entorpecer su desarrollo personal. ¿Qué técnicas son las que se usan, queridos hermanos, para este aborto provocado? ¿Cuáles son las técnicas? Y realmente es espeluznante. Para serles honestos, estábamos barajando la posibilidad de colocar algunas imágenes, pero quiero decirle que las imágenes son bastante susceptibles y que puede traer mucha incomodidad a nosotros. Permítame mencionarle así rápidamente. Son 10 las que he traído, pero de repente no sé si es que es apropiado. Número 1, el curetaje por succión o legrado. Se trata en este caso de que la cervix, no es cervix por si acaso, es cervix, se dilata y después se inserta en el útero un tubo hueco que tiene un borde afilado y entonces ingresa un aparato aspirador donde comienza a extraer y rompe los pedazos, en este caso del bebé, y es absorbido y depositado en una vasija. Y es tanta la fuerza y la violencia que va siendo arrancado por partes el feto. Número 2, dilatación y curetaje. Es cuando la cervix se dilata con una serie de instrumentos y entonces ingresa un instrumento raspador. Yo no sé si usted ha pasado de repente un aborto que no quiso. ¿Qué le dice el médico? Le dice el médico inmediatamente, señora, usted tiene que entrar a un legrado. ¿Qué es un legrado? Es un raspado. ¿Qué es lo que hacen? Ingresan en este caso con un instrumento raspador, punzante, y comienzan a raspar al útero, a retirarlo en este caso al bebé del útero y a rasparlo. El tercero es por dilatación
y evacuación. Entonces ingresan una sustancia de alga marina dentro de la cervix para ser dilatada, ingresan el forceps, que es una especie de tenazas, y con dientes de metal, en este caso afilados, comienzan a cortar las partes del bebé y a destruirlo como si fuera cualquier cosa. Número 4, la inyección salina. Y esta inyección es la que practican muchas personas. Le colocan la inyección a la mujer y ¿qué es lo que sucede? Tratan de poder colocarla a través de una aguja larga, penetrar el saco del bebé e ingresan la solución salina. ¿Cuál es el resultado? El bebé, obviamente desamparado, traga el veneno y sufre severamente, y después de 12 horas muere violentamente por envenenamiento, por hemorragia del cerebro y de otros órganos, y finalmente queda su piel totalmente quemada. ¿Por qué? Por la solución salina. Luego extraen al bebé. Por histerectomía u operación cesárea, ¿qué es lo que hacen? Hacen una operación cesárea en los últimos meses, de repente faltando 3 meses al 5.º mes o al 4.º mes, y tengo un video acerca de una mujer que hicieron esto con ella. Y se portan bien, se los muestro al final. ¿Les parece? Si no se portan bien, termino y me voy. ¿Ya? Me avisan. Pero este tema de operación cesárea lo hicieron a una mujer. ¿Qué pasó? Ella le abrieron, le hicieron una cesárea, no quería tener el hijo y simplemente lo dejan morir, sin ningún tiempo de incubadora, nada. Entonces, prematuramente le abren el vientre y entonces sacan a la criatura como si fuera un parto y finalmente pues muere. Aborto de repente por prostaglandina. Es cuando se emplean productos químicos, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener contracciones severas y estas contracciones vayan empujando al bebé hacia afuera, y las contracciones son tan anormales y severas que las criaturas terminan decapitadas. Cuando salen decapitadas por la fuerza, en este caso, de las contracciones intensas que la mujer le provocan en forma obviamente externa. 7, el aborto de nacimiento parcial. Y se espera que la cervix dilate 3 días, luego se utiliza una ecografía, ubican al bebé, lo ponen en este caso boca abajo, y entonces es ahí con unas tijeras en la base del cráneo. Como el cráneo es grande, entonces tratan de romper el cráneo y romper también el cerebro para dejarlo en su mínima expresión, y cuando está en su mínima expresión lo arrancan. Bueno, la semana que pasó se habló acerca del dispositivo DIU, vale decir lo que vendría a ser el té de cobre, que también es abortivo. Los métodos químicos, como por ejemplo la píldora RU486, misoprostol, mitotrexate, que son fármacos que producen abortos. La píldora del día siguiente, donde debemos entender que no es en este caso un anticonceptivo, sino es realmente un abortivo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, los médicos, lo escuché hace poco en Doctor TV, decía la mujer, no, lo que pasa es que cuando el espermatozoide y el óvulo se juntan, todavía no es un bebé hasta que se implanta. Entonces, cuando ya se implanta, no, eso es error, eso es equivocado. Ya cuando están juntos, ya es un embrión. ¿Por qué? Porque está comprobado de que si esa célula tú la arrancas, la sacas, o de repente haces una prueba de ADN, vas a encontrar de que tiene otro código genético diferente al de la madre, totalmente diferente. Y ya en este caso, inclusive se va alimentando de sí misma, se va alimentando hasta llegar al viaje al útero. Por eso es ya un ser humano, es ya un embrión. Así que no nos dejemos engañar, finalmente la píldora del día siguiente es abortiva. ¿Cuáles son las consecuencias de un aborto? Las consecuencias de un aborto son letales, y puedo dar fe de ellos porque he tratado y he visto algunos casos, en este caso de mujeres que han sido posaborto. Más de una mujer ha confesado que no han vuelto a ser las mismas después de haber practicado un aborto. Por ejemplo, algunas consecuencias son estas: la imposibilidad de expresar tristeza. En algún momento he visto a personas que son duras e insensibles. Y muchos de los casos de su dureza e insensibilidad tienen que ver justamente con abortos practicados. Yo no sé si a usted les ha pasado, mujer, cuando ha ido al médico y le han preguntado a ustedes, el médico, ¿abortó alguna vez? ¿Le han preguntado o no?
como parte de su anamnesis. ¿Le han preguntado? Sí, porque eso es parte natural. ¿Por qué? Porque el médico sabe que una mujer que ha abortado no es la misma que una mujer que no abortó. El útero no es el mismo. El útero queda totalmente, en este caso, expuesto. El útero queda mucho más sensible, queda más inclusive debilitado que una mujer. ¿Por qué? Porque lo han manipulado. Y no es lo mismo finalmente, emocionalmente de la misma manera. Sufre un bloqueo de sus sentimientos. Le cuesta relacionarse con Dios. ¿Por qué? Porque comienzan los recuerdos. Y entonces le cuesta, ¿por qué? Porque tiene un sentimiento de culpabilidad. Esto le puede traer, en este caso, ansiedad severa. Yo recuerdo inclusive, hubo un caso donde una mujer que estaba embarazada, estábamos en el hospital Loaiza, y una mujer estaba embarazada, estaba creo que con 5 o 6 meses de embarazo, y entró supuestamente ella estaba teniendo contracciones. Pero cuando fue al ginecólogo, la obstetriz, le notó de que no tenía tal contracciones, y como comenzaron a verle sus signos vitales y le sacaron sangre y todo, y notaron que no era así, la pasaron a psicología. Y justo nosotros estábamos haciendo prácticas ahí, y entonces comencé a escuchar a la psicóloga, nos dijo, vengan para poder escuchar este caso. ¿Y de qué se trataba? De que la mujer tenía temor, y ella sentía que venía contracciones. Y comenzaron a preguntarle, ¿has comido algo? ¿Has tenido alguna dificultad? ¿Has peleado con tu esposo? ¿Estás teniendo mucha tensión? Y decía, no, nada de eso. ¿Qué es lo que tienes entonces? Y la psicóloga, muy pero muy aguda, observándola después de unos minutos, recuerdo que le preguntó, dime una cosa, ¿alguna vez has abortado? Y la mujer la quedó mirando y le dijo, sí, yo he abortado alguna vez. ¿Y a qué le temes? Le dijo. ¿Y a qué le temes? Y entonces la chica comenzó a llorar y le dijo, temo 2 cosas. Número 1, que mi embarazo no se realice. Y número 2, tengo miedo a que mi hijo o mi hija salga malformada, porque yo practiqué un aborto un día. Y entonces la psicóloga le mencionó, el problema no es entonces biológico, el problema que tú tienes es posaborto, porque tú quedaste dañada emocionalmente. ¿Saben qué? Hay muchas mujeres que lamentablemente tienen temor a repetir la misma experiencia. Y ese es uno de los problemas mayores que sufre una persona cuando, en este caso, aborta. Temes que Dios les castigue por tener un hijo enfermo. Llega a tener dificultades para compenetrarse con sus hijos futuros, inclusive, porque siente insensibilidad, porque ya siente que mató a un ser humano y no habría de repente mucha sensibilidad y emoción. No puedes expresar amor, se dedican inclusive a compensar esta falta de amor con aspectos sociales. Muchas de las mujeres, escúchenme con atención, que ayudan mucho a la sociedad en teletones y tantas cosas, y que no están mal, por cierto, pero obedecen a mujeres que a veces quieren compensar un tema de culpabilidad por lo que ellas han experimentado y han hecho. Comienzan a beber alcohol, a tener sexo libre, porque ya prácticamente ellas no tienen desparpajo ni tampoco tienen parámetros. Comienzan a creer que deben pasar por situaciones trágicas en su vida por causa de la culpa. Y queridos hermanos, la culpa es uno de los sentimientos más pero más terribles que un ser humano puede experimentar. Ahora bien, ¿cuál es la solución bíblica ante el aborto? ¿Cuál es el concepto bíblico? ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto al aborto? El Salmo 139 lo va a decir, y lo va a decir en forma exacta. Y no es, el salmista no trata de dar, queridos hermanos, una respuesta científica con respecto a lo que es un tratado de embriología de repente. No. Lo que trata de explicar exactamente es la relación de Dios con el ser humano desde prácticamente la concepción, desde su época prenatal. Y va a decir, en primera instancia, que el embrión es obra de Dios, en primera instancia. El embrión, el espermatozoide, cuando llega al óvulo y se hace el embrión, no es producto, en este caso, o no es simplemente obra del hombre y la mujer, no, sino es Dios quien está interviniendo. Porque si Dios desea, no brinda hijos.
por mucha sexualidad que tengas y por muchas de repente oportunidades que tengas. Conozco personas que van al médico y dicen usted está apta, pero Dios no concede. Como conozco muchas personas que constantemente salen embarazadas y son multíparas, ¿no? Mi papá, que de repente me está mirando, él siempre molesta a mi esposa, ella tiene 4 hijos, bueno, 5, ¿no? Hemos tenido. Y mi esposa, mi papá dice, cada vez que Juan le daba la mano a Rosa, salía embarazada, dice, ¿no? Mi papá es muy jocoso, ¿no? Y le mando un saludo a él que siempre escucha, ¿no? Y entonces, explicando un poco la facilidad que tenía mi esposa para poder dar a luz o para poder, en este caso, embarazarse. ¿Por qué? Pero esto no se trataba de ella, se trata de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el verso 13, porque tú formaste mis entrañas. Y el salmista atribuye ¿a quién? La formación de las entrañas. ¿A quién atribuye? ¿A quién? A Dios. Tú me hiciste, ¿dónde? En el vientre de mi madre. Y hermano, esta palabra, formaste, en el idioma original habla de un artesano. Habla, en este caso, de un alfarero que forma como si fuera una vasija, un barro, y que va formando a la persona desde el vientre de su madre. Por eso, hermano y hermana, tú tienes que entender, amigo que nos visitas, que tú eres creación de Dios, con tus características, con tus rasgos, con la forma como eres, con tu temperamento. Tú eres una formación de Dios. Si no, mire usted lo que dice el libro de Job, capítulo 10, verso 8. Tus manos, ¿qué dice? Me hicieron y me formaron. ¿Quién te formó? ¿Quién te formó? ¿Quién te hizo? Muy bien. No solamente eso, sino dice el verso 11 del capítulo 10 de Job, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Miren ustedes, hermanos. Por eso nosotros podemos decir que somos creación de Dios. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Levanten la mano los que consideran que son, levanten la mano los que son feos. Ok, para todos los que han levantado la mano y que son honestos, por cierto, y eso no lo podemos dejar de lado, pero quiero decirle que no has debido levantar la mano porque tú eres creación de Dios. Y Dios te hizo tal cual. Dios te hizo así como tú eres, con tus facciones, con tus formas, con tu carga genética. Dios te hizo con tu temperamento. Y hermano, una de las cosas que tienes que entender es que Dios es nuestro creador y que Él nos hizo y nos vistió de piel y carne y que nos comenzó a tejer. Esta palabra tejer habla justamente, hermanos, de aquel confeccionista que va tejiendo un hermoso, una pieza hermosa y que finalmente es de su autoría. ¿Por qué? Porque justamente por eso es que el salmista en el verso 14, regresando al Salmo 139, va a decir, te alabaré porque formidable y maravillosa son tus obras. Entonces, la persona que está a tu lado es una creación de Dios, formidable y maravillosa. ¿Qué tal si le dices eso a la persona que está a tu lado? Tú eres una creación de Dios, formidable y maravillosa. Dígaselo por favor. Y no eres feo, dile, no eres fea. No eres fea. Míralo bien, no es feo, no es feo. Parece, pero no lo es, parece. Queridos hermanos, el Salmo 139 y el escritor de Job no pretende ofrecer de repente una respuesta científica con respecto a lo que es el desarrollo fetal. No obstante, afirma que somos creación de Dios y que la formación del crecimiento embrionario no es automático ni producto del azar, como de repente algunas hipótesis, ¿no? que decían de que los seres humanos hemos nacido por una explosión, el Big Bang y todo eso. Eso es totalmente equivocado. La Biblia lo dice claramente.
de que en este caso las manos de Dios nos formó a cada uno de nosotros. Por eso el salmista se maravillaba de las obras de Dios. Por eso podemos llegar a una conclusión de que tus hijos, ¿quiénes tienen hijos? Levanten la mano. Tus hijos. Levanten la mano las jóvenes que todavía no tienen hijos. Los hijos que mañana vas a tener. Y cuando digo mañana me refiero a hipotéticamente, no va a ser que el pastor me dijo, así que no, nada de eso. Los hijos que mañana tendrás, en forma hipotética, son de Dios y por lo tanto son una bendición. ¿Tus hijos son una bendición o no? ¿Estás seguro? Entonces tienes que decírselos. Hijo, tú eres una bendición. ¿Se lo vas a decir o no? Tú eres una bendición. ¿Y sabes qué? Tu hermano, tu hermana, amigo que nos visitas, eres una bendición. Por eso, bien lo dice el Salmo 127, cuando habla acerca de los hijos. Y va a decir, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Cosa de estima, el fruto del vientre. Miren la palabra herencia y miren la palabra estima. Quien aborta es una persona que rechaza la herencia y la estima de Dios. Quien aborta es una persona que no quiere la bendición de Dios y que le está diciendo abiertamente, Dios, yo no quiero tus bendiciones. ¿Por qué? Porque herencia de Jehová son los hijos. No habla del hombre, no habla de la mujer, no habla de la autoría del hombre y la mujer, no, habla de Dios como autoría y habla de Dios como la herencia. En este caso, que son los hijos, cosa de gran estima, el fruto del vientre. Por tanto, debemos amar y apreciar a nuestros hijos, inclusive los bebés que aún no han nacido. Ya deben ser hijos apreciados. Está demostrado psicológicamente de que cuando tú vas hablándole con amor, cuando tienes un embarazo apropiado, esa criatura nace de alguna manera con una fortaleza psicológica, emocional muy fuerte. Hay estudios que se han hecho de papás que le han brindado música a los niños en el vientre, que le han hablado, que le han brindado y estimulado desde el 0 meses, desde inclusive en estar en el vientre como embrión, y que finalmente han sido más estimulados de los que no lo han hecho. Y está demostrado que los hijos no deseados, los hijos que estuvieron en el vientre no deseados, son los que tienen problemas luego de autoestima de una forma bastante fuerte. Me tocó una experiencia, recuerdo con una joven hace algunos años atrás. Esta joven profesional siempre tenía este problema. El problema de que se sentía minúscula, se sentía con una autoestima baja. Y recuerdo mucho que cuando conversamos mucho sobre el tema, veíamos cada etapa de su vida y veíamos de que ella era exitosa en la vida profesional, era exitosa en el colegio, de que en su niñez o en su adolescencia nunca tuvo un tocamiento indebido, fue una chica muy querida, muy considerada. Pero ella no sabía por qué había tenido y tenía esos episodios en momentos de baja autoestima, de que se sentía maltratada, que se sentía que no amada. Hasta que un día le hicimos por ahí algo y le dijimos, pregúntale a tus padres cómo es que te concibieron. Y cuando ella le preguntó a su papá no quiso hablar sobre el tema. Y le dijo, pero hijita, ¿para qué vamos a hablar sobre el tema si ya prácticamente ya tú eres una mujer realizada? No, papá, yo quiero que me hables. ¿Hay algo que yo tenga que saber? Y a tanta insistencia de la joven, el papá y la mamá le confesaron de que ella había sido una hija no deseada y que tuvo un intento de aborto, pero que luego ellos se arrepintieron, pero que estaban luchando porque la familia de ella no quería y la familia de él tampoco quería. Sin embargo, tú, hijita, cuando naciste nos diste alegría. Y entonces pudimos observar de que ese era el punto radical por el cual ella tenía esos episodios. ¿Por qué? Porque la vida no inicia cuando sale, en este caso, del cuerpo de la mujer. La vida inicia en el embrión, queridos hermanos. Ahí inicia. Desde que tú, en este caso, decides tener intimidad sexual y el espermatozoide llega al óvulo y se hace un embrión, ahí se inicia todo.
aspecto emocional, biológico, genético y todo lo que tú en este caso debes entender. El embrión es un ser humano, es un ser humano. Como dice el texto bíblico en el verso 1, 3 y 10. Ahora bien, el embrión es un ser humano. ¿Por qué lo decimos? Porque el salmista va a explicar tres fases interesantes, tres fases de la vida de un ser humano. Ustedes saben que en el desarrollo humano existe la etapa prenatal, ¿verdad? Luego, bueno, viene lo que es la niñez, infancia, pubertad, adolescencia, juventud, primaria y todo lo demás. Pero podemos ver de que el salmista, queridos hermanos, como que en 4 aspectos resume el desarrollo humano. Y va a decir la época prenatal, el presente o el pasado, el presente y el futuro. Miren ustedes, en el verso 1 del Salmo 139, la primera habla del pasado. Oh Jehová, tú me has examinado y tú me has conocido. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Del pasado. Porque tú me has conocido y tú me has examinado. ¿Qué habla? De que Dios estuvo en el pasado, de que Dios siempre estuvo y que siempre nos conoció. Número 2, versos 2 y 3. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Los has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos te son conocidos. ¿De qué habla? De él. Mis caminos te son conocidos. Número 3, verso 10. Aún allí me guiará tu mano. ¿De qué está hablando? Futuro, porque me va a guiar tu mano. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo Dios al salmista: yo voy a estar con ustedes y estoy con ustedes en tu pasado, en tu presente y en tu futuro. Y miren ustedes, finalmente el verso 13 va a decir: tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Hablando de qué etapa? De la etapa prenatal. Y cierra ahí entonces el círculo. Y lo que va a decir Dios a cada uno de nosotros es de que Dios siempre estuvo con nosotros desde la época prenatal, en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios siempre es Dios. Y Dios siempre está con nosotros, cuidando de nosotros, guardando de nosotros. Y de alguna manera debemos vivir dependiendo de Él. ¿Me dejo entender? Hermanos queridos, el salmista entonces refiere cada etapa de la vida y que Él ha cuidado del ser humano. Y cuando habla de embrión, mi embrión vieron mis ojos, dice el texto, habla al óvulo fecundado que se encuentra dentro de la madre. Y ya lo dije 2 o 3 veces, que ese encuentro entre el espermatozoide y el óvulo, ahí se forma el embrión. Hoy día existe el ADN y tú puedes extraer, en este caso, de esa célula y te vas a dar cuenta de que tiene un código genético diferente al de la madre, porque ya es una persona. ¿Por qué, pastor, entonces el aborto? Permítame desenmascarar este tema. El aborto, ¿sabe por qué se da? Por motivaciones lamentablemente insanas. Por ejemplo, por motivaciones económicas. ¿Sabe por qué? ¿Sabía usted que hoy se hacen investigaciones científicas con tejidos fetales y se utilizan inclusive tejidos de esa naturaleza para ciertas enfermedades, como por ejemplo para prevenir el Parkinson? Y entonces lo que buscan es grandes industrias que están detrás de los abortos, que pagan millones de dólares por bebés abortados, inclusive universidades. Y yo mismo soy testigo. En algún momento, cuando estudiamos un curso de neurociencia, recuerdo que una X maestra nos dijo: necesito que ustedes, como parte de la aprobación de una monografía que estábamos exponiendo, me traigan un cerebro de verdad, un cerebro humano de verdad. El que les habla hizo estudios con un cerebro de verdad. Yo tuve un cerebro en la mano, en los laboratorios. Y obviamente échatela a buscar. ¿Dónde encuentras un cerebro? ¿Venderán en Megaplaza? ¿En Plaza Norte? ¿Algún lugar, algún shopping, por favor? Ayer que fue el día de cibercompra, ¿no? Y ella nos dijo: oye, maestra, ¿pero dónde vamos a conseguir? Y nos dio una dirección. Hay un lugar, un mercado negro donde pueden encontrar, donde habían fetos, donde había una serie de... Es terrible, hermanos, de órganos. Grandes laboratorios y hospitales que están detrás porque es un negocio. Y número 2, por motivaciones lamentablemente políticas.
porque la mujer juega un papel importante en el electorado de los países, y lamentablemente hay grupos feministas, grupos pro aborto, pro médicos, juristas, que de alguna manera, para poder congraciarse y tener este tema con las mujeres, entonces buscan que aprobar leyes como estas. Pero la Biblia nos dice que el embrión es amado por Dios, hermanos. Como bien lo dice el verso 1, oh Jehová, tú me has escudriñado y conocido, y habla de una experiencia maravillosa. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, de lejos percibes mis pensamientos. Escudriñas mi senda y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, porque aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y podemos seguir con el texto hablando, hermanos, de una relación profunda desde prácticamente el embrión hasta el final de nuestros días. Es importante que entendamos que nuestro Dios nos creó por amor y se relacionó con nosotros desde el vientre de nuestra madre. Hermanos, Dios nos ama con amor eterno. Nunca olvides esto. Cuando te sientas solo, deprimido, cuando te sientas con ansiedad o cuando te sientas que nadie te ama, recuerda que hay un Dios que te creó y que ese Dios te creó y que tú eres hechura suya. Tú eres hechura suya, queridos hermanos. ¿Cuántas mujeres presentes? Levanten la mano. Todas las mujeres. ¿Qué pasaría si le hago un test de embarazo a ustedes? ¿Qué pasaría? ¿Saldrían embarazadas o no? ¿Me ayudan? Yo tengo varios casos aquí de ese test de embarazo. ¿Me pueden ayudar? Pero es con una condición. ¿Me ayudan o no? Ah, no, entonces no. Creo que ahí terminamos el mensaje, terminamos, ¿no? ¿Me pueden ayudar o no? Ya. Pero hay una condición para que me ayuden. La condición es que sean honestos y honestas. ¿Está bien? Ah, entonces no, ahí nomás. No saben ser honestos ustedes. ¿Pueden ser honestos o no? ¿Son honestos? ¿Transparentes? ¿Me van a decir lo que sienten en su corazón? Ya está. Número 1. Vamos a ver. 5 casos, ¿ok? ¿Qué recomendarías tú en estos 5 casos? Número 1. El padre es asmático. La madre es tuberculosa. Tienen 4 hijos. El primero es ciego, el segundo es sordo y el tercero está muerto. Y el cuarto tiene tuberculosis. La madre está embarazada de un quinto. ¿Qué haces? ¿Recomendarías el aborto o no? Sé honesto, sé honesta. Mira pues las condiciones. Asmático, tuberculoso, todos los hijos le salen fallados, le salen con enfermedades. ¿Optan por el aborto? Algunos sí, correcto, está bien, es válido, es válido. 2. Un hombre blanco viola a una niña negra de 13 años y esta queda embarazada. Si fueras tú el padre de esta niña, ¿optarías? Pero la ha violado. ¿Qué opinas? Dilo nomás, no te preocupes. ¿Estás de acuerdo para que lo aborten? Porque eso es lo que la ley está contemplando, ¿ah? ¿Están de acuerdo o no? 3. Vamos a ver. Una señora está embarazada, ya tiene muchos hijos, 2 de ellos han muerto. Su esposo está en la guerra y ella le queda poco tiempo por morir. Está embarazada, ya está por morir. ¿Está bien? ¿Podemos abortar o no? Pero sean honestos. El hombre está en la guerra, la mujer está ya casi por morir. ¿Optamos por el aborto o no? Bueno. 4. Un ministro y su esposa, quienes se enfrentan problemas económicos muy fuertes, están a aguja, no tienen plata. Tienen 14 hijos. Son realmente pobres. Y considerando esto, viene un 15º hijo. Están en indigencia. ¿Cómo vamos a poner a una criatura a que no tenga alimentación, que no tenga derechos para estudio? Mejor lo abortamos, ¿qué les parece? El último, ya bueno, aquí, ya el último. 5. Una joven está embarazada, escucha, no está casada, ella no está casada, es soltera. Y su prometido no es el padre. Miren, ¿qué dirán? La familia. ¿Qué dicen? ¿Abortamos o no? Bueno, ustedes han dicho,
Vamos a ver. Número 1. El padre asmático, la madre tuberculosa, sus hijos, 4 hijos enfermos, el 5.º hijo, entonces la madre embarazada otra vez. Si hubieses de repente aceptado por el aborto, hubieses matado ¿a quién? Rápido, por favor. A Beethoven. Número 2. Un hombre blanco viola a una niña negra. Caso de violación. Vamos a abortar. Correcto. Si hubieses aceptado por el aborto, pues entonces hubieses matado a una de las más grandes cantantes morenas de los Estados Unidos, Ethel Waters. Un ícono. Tercero, una señora está embarazada, ya tiene muchos hijos. 2 de ellos han muerto. El esposo está en la guerra y la mujer le queda poco tiempo de vida. Si hubieses aceptado abortar, hubieses matado a Juan Pablo II. Número 3 o 4. Un ministro y su esposa tienen problemas económicos, 14 hijos, está aguja, ya no tiene plata. ¿Cómo le vas a dar con esas condiciones? Si hubieses abortado, hubieses matado al gran predicador Juan Wesley. Último, una jovencita que está embarazada. Ella no es casada y su prometido no es el papá del niño. Si tú hubieses aceptado matarlo, hubieses matado a Jesús. ¿Qué te parece? No al aborto. En ninguna de sus consideraciones o casos. ¿Quieren ver un video? ¿Se han portado bien? Permítanme mostrarle el video. Si me ayudan con las luces, sería fabuloso. Observen con atención. Estimados senadores, les quiero contar que mi madre biológica me trató de abortar a los 6 meses de gestación. Abortó, pero nací viva. Pesé 1,70 kg y medí 36 centímetros. Mi mamá biológica me abandonó en el hospital. Después de estar 3 meses en incubadora, fui adoptada por un matrimonio que no podía tener hijos y soñaba con tener una familia. Me adoptaron a pesar de mi pésimo diagnóstico. Producto del aborto y de mi prematurez extrema, tengo discapacidad. Tengo una parálisis cerebral que afectó la parte psicomotora. No puedo caminar sola y tengo problemas en la motricidad fina. Estuve 18 años en la Teletón. Logré ir a un colegio normal y también me titulé de periodista el año 2012. Me casé y a pesar de la opinión de los médicos del San Borja Arenal, nos arriesgamos y me embaracé. Disfruté mucho mi embarazo. Los médicos nos dijeron que mi discapacidad aumentaría con el embarazo, que tendría problemas y que sería muy difícil, pero nunca se cumplieron los pronósticos médicos. Solo al final me empecé a poner nerviosa con el nacimiento de mi hija. Trinidad Esperanza nació de término y sana, que hoy día me acompaña. El momento del parto fue muy emocionante, pero estaba muy nerviosa y con taquicardia. Me tuvieron que amarrar porque soy espástica. Cuando nació Trinidad no la pude abrazar, me la pusieron en el cuello y ese fue el primer contacto que tuve con mi bebé. Fue un momento maravilloso. Yo, que fui abortada, estaba trayendo otra vida al mundo. Mi mamá, quien también hoy me acompaña, es el pilar fundamental de mi vida. Ella me ayuda en la crianza de mi hija, ya que sola no puedo hacerlo. Las dos somos mamás y para ambas ha sido una experiencia maravillosa cuidar a la Trini, que actualmente tiene 8 meses y medio. Creo que el aborto es el sentimiento más egoísta que puede tener un ser humano. Yo, que nací tal como soy por un aborto, y a pesar de eso amo mi vida tal cual es. Quizás yo hubiese tenido una vida más fácil, con menos dolores, disfrutando a mi hija. De otra manera, a mí me privaron de muchas cosas por causa del aborto. Siento lástima por mi mamá biológica. Me imagino que ella debe sufrir por lo que pasó conmigo. Ojalá pudiera decirle que no sufra, porque yo soy muy feliz.
Se habla de los derechos de las mujeres, del derecho a elegir sobre su cuerpo. Pero ¿quién defendió mis derechos? ¿Quién me protegió e impidió que me lastimara? Estoy totalmente en contra del aborto. Mi madre adoptiva es extraordinaria. Mi familia es mi mayor tesoro y defiendo la vida en todas circunstancias. Porque todo ser humano tiene derecho a vivir lo que le toca vivir, por terrible que sea. De este acto de muerte salió vida, y esa vida se expandió, floreció, y ahora yo pude dar vida. Yo soy una persona agradecida de Dios y de la vida. Yo soy amada y puedo amar, no pido más. Solo que ustedes, señores legisladores, no aprueben una ley que va a impedir que nazcan niños que tienen derecho a nacer. Me llamo Maciel Moreno y soy sobreviviente de un aborto. Muchas gracias. Sobreviviente de un aborto. A veces el pecado del ser humano puede llegar hasta lo más bajo. Los seres humanos somos tan egocentristas que solo pensamos en nosotros mismos. Y más de una vez nos hemos metido en problemas por eso. Sin embargo, el Salmo 103 va a decir que Dios, Él es el que perdona nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo mi vida y el que te corona de favores y misericordias. Tal vez en esta mañana, no solamente con el tema del aborto, sino tal vez con aspectos personales te vas a dar cuenta de que el pecado ha hecho estragos en la vida tuya y que has tomado decisiones equivocadas y que esas decisiones te han llevado a tener muchos problemas y complicaciones. Nos hemos rebelado contra Dios y creo que es momento de poder decirle: Señor, perdóname, perdona mis iniquidades, yo soy pecador, yo soy pecadora, realmente yo estoy en falta y necesito que tú perdones y que sanes mis dolencias. Hay muchas dolencias emocionales que el ser humano tiene. Usted necesita de Dios, amigo que nos visita. Y si tu deseo en esta mañana es entregarle tu vida a Jesucristo, reconoces tu condición pecaminosa y tú quieres decirle al Señor Jesús: ven a mi corazón, yo te invito a que puedas repetir conmigo una palabra de oración. Si fueras tan amable, inclina tu rostro en señal de reverencia. Y si tu deseo es entregarle tu vida a Jesús, si tu deseo es solicitar el perdón de Dios en esta mañana en tu vida, repite conmigo por favor esta oración y dile así: bendito Padre Celestial, tú conoces mi vida mejor que nadie, tú conoces mi historia, mis dolores, mis fracasos, mis tristezas. Para ti no hay nada, Señor, oculto. Aún mis pensamientos te son mostrados y conocidos. Y en esta mañana yo me arrepiento, Señor, me humillo delante de tu altar, porque reconozco que soy pecador, que soy pecadora y que he hecho cosas indebidas. No solamente con el aborto, sino aún con cosas diarias en mi propia vida, Señor. He dañado a muchas personas y he cometido muchos errores. Yo me siento mal, para serte honesto, para serte honesta. No me siento bien, hay mucha culpa en mi corazón, Señor. Y yo te ruego por favor que me perdones. No puedo hacerlo si no vienes tú a mi alma. Yo te necesito, Señor. Entra a mi corazón. Y por favor, dame una nueva oportunidad. Si fueras tan amable. Ayúdame, Señor. Mientras todos estamos orando, si usted oró conmigo, yo quisiera pedirles un favor. Si oraste conmigo, levanta tu mano en señal que efectivamente lo hiciste. Pero hazlo, por favor, por amor a Dios. Hazlo porque realmente así lo quieres y así lo sientes. ¿Oraste conmigo? Levanta tu mano bien alto y permíteme visualizarte desde aquí. Dios le bendiga, señorita, a ustedes dos. ¿Alguien más oró conmigo? Levante su mano bien alto. Dios te bendiga también. ¿Alguien más lo hizo acá abajo? Dios te bendiga también a ti, hija. ¿Alguien más oró conmigo? Levante su mano, por favor, para poder. Dios le bendiga también a usted. ¿Alguien más lo hizo? Dios le bendiga.
Dios le bendiga a usted también. Dios te bendiga también. ¿Alguien más oró conmigo? Por favor, levante su mano. Ahí arriba, ¿alguien oró conmigo? Dios le bendiga también. ¿Alguien más lo hizo? Levante su mano. Dios te bendiga también, hija. Dios te bendiga. Que el Señor le bendiga también a ustedes dos. Dios le bendiga. Yo quisiera pedirles un favor. Son varias manos que han sido levantadas. Dios le bendiga también a usted. Yo quisiera pedirles un favor a todos ustedes que han levantado su mano. Pónganse de pie. Un momentito, ahí en su asiento, por favor. Si fuera tan amable, en silencio. Solamente un momentito, póngase de pie. No va a suceder nada extraño, no se preocupe. Solo quisiéramos tener un tiempo de oración. Por favor, allá, aquí, allá arriba también. Allá también. Por favor, póngase de pie. Un momentito, señorita. Solamente un momento, usted que levantó su mano. Póngase de pie. Son varias manos que se habían levantado. Y lo único que quisiéramos hacer es orar por su vida. Pedirle a Dios por tu vida. Por favor, póngase de pie. Si fuera tan amable. Concédame tener ese tiempo de oración final a favor de usted y de su familia. Que la gracia de Dios le alcance. Su misericordia esté con usted. Si usted oró conmigo, póngase de pie. Y concédanos terminar con una palabra de oración en esta mañana. Un favor final a ustedes que están puestos de pie. Fueran tan amables, pidan permiso a su lado y acérquense aquí. Vengan con sus cositas. Inclusive los que están arriba también. Vengan. Permítanme orar desde aquí. Acérquense, por favor. No tengan vergüenza, no va a pasar nada extraño. Vengan por aquí. Solo pidan sus cositas, o sea, con sus cositas vengan y vamos a esperarles aquí en el altar. Muchas gracias. Vamos a esperarles. Mirando aquí, por favor. Vamos a esperarles a los que están arriba.